noches, shalom, bendiciones, bendiciones a toda la audiencia de FM Prosperidad 107.3. Gracias Padre por este momento de poder estar nuevamente, Padre, acá en esta radio, pregonando, Padre, tu palabra, tus enseñanzas, Padre, porque sos vos el que nos enseña, nos moldea a tu voluntad, Padre. Por eso te damos las gracias, Padre Santo. Hoy en este lugar te pedimos tu bendición para comenzar este programa. Shema Israel, escucha, aloja, obedece, pone por obra los mandamientos del Padre. No porque somos salvos por esos mandamientos, sino porque estos mandamientos son el camino para llegar a nuestro amado Yeshua, Jesús de Nazaret. ¿Sí? Así que hoy tenemos un programa. Hoy pensaba, ¿no? Veníamos acá para la radio y pensaba, digo, en otras instancias, cuando estuvimos en otra radio, en FM Lima, me acuerdo, teníamos un mensaje por ahí más combativo, ¿no? Eran otros tiempos. Y de esto vamos a estar hablando. Hoy, por ahí, es tiempo de otra cosa, es tiempo de por ahí, de batallar de otra manera. ¿Sí? Por ahí, quizás enseñando, ¿sí? Pero también aprendiendo. Y pensaba en eso, porque hoy el problema tiene que ver con esto, ¿sí? Mira, Ricky, si me puedo bajar un poquito la música. Gracias, Ricky. Así que vamos a hablar de esto porque es muy importante lo que vamos a tocar hoy, que tiene que ver con ir y hacer discípulos. Esto vamos a traer, ¿no? Porque el Padre lo puso hoy y entendemos que seguramente hay mucha necesidad de poder escuchar esto. Hay algo muy formativo, hay algo muy importante en esta tarea. No solamente del que forma discípulos, sino el que también uno es discípulo, ¿sí? En esto de prestarnos para aprender. Tenemos que ser formados por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo, claro que sí, ¿sí? Pero también ese Ruach habita en nuestros hermanos. Y el Padre levanta, ¿sí? Como hablábamos la semana pasada, que nos atravesaba tanto esta parte de la palabra, ¿no? Que el mismo Moisés, era levantado, ¿sí? Él tenía siempre esos varones alrededor, que mucho tiene que ver con los levitas, pero esos varones alrededor, con Josué, ¿sí? Vamos a ir metiéndonos ya en el interior del programa, como Josué, ¿sí? Ese varón combativo, ¿sí? Presto para aprender. No solamente aprender en unas cuestiones de las charlas, sino a poner por obra lo que el mismo Moisés lo mandaba a hacer por instrucción del Eterno. Y ahí vamos, ¿sí? Ahí vamos. Ese Josué, recuerdo, para que ponerlo en manifiesto, recuerdo cuando esa batalla contra Amalek, mientras Moisés y dos varones batallaban en lo espiritual, ellos batallaban en lo espiritual, ¿sí? Porque Moisés se le cansaban los brazos, recordamos la palabra esta, mientras se le cansaban los brazos, estos varones lo levantaban. Y mientras se caían los brazos, ahí la batalla en el pueblo se estaba perdiendo contra Amalek. Pero cuando los varones le levantaban los brazos a Moisés, la batalla se ganaba abajo. ¿Y quién estaba peleando allá abajo la batalla? Josué. Nosotros lo conocemos como Josué, ¿sí? Fíjense, este varón, en el transcurso de este tiempo en el desierto, fue formado. Siempre estuvo ahí con Moisés, ¿sí? Fue uno de los 12 espías que cruzaron y fue uno que trajo las buenas noticias, que tenía esa perspectiva que solamente el Espíritu del Padre la puede dar. Yo no sé si han tenido contienda con Moisés, pero en la Escritura no aparece. Ese carácter
de dejarse formar ese carácter inevitablemente iba a traer frutos. Vamos a hablar de eso, frutos, consecuencias, frutos, ¿sí? Vamos a hablar más específicamente. Fíjense que después Moisés le cambia el nombre, ¿sí? ¿Pero por qué le cambia el nombre? Porque la tarea ya era otra, ya había pasado a otro lugar, porque él fue el que continuó el trabajo, él fue el que los tenía que conducir al pueblo hacia el otro lado, la tierra de Canaán, ¿sí? Fíjense esto, ¿sí? Entonces se pasó a llamar Yahoshua. Ya no se llamó más Josué. Por eso esto es importante, los nombres en hebreo, por eso, porque tiene que ver con las funciones. El nombre de los hebreos tiene que ver con las funciones. Y no vamos a hablar de los nombres ya latinizados o romanizados. No, hoy por lo menos no. Sí, pero esto, por eso es importante restaurar el sentido hebreo de la escritura. Porque si no, no tenemos la dimensión de lo que nos están contando, ¿sí? O lo entendemos de una manera sumamente parcial. Entonces, lo más importante es que este varón, ¿sí? Josué, ya no se llamó más Josué, se llamó Yahoshua, ¿sí? Porque lo llevó, condució al pueblo porque terminó la tarea. Terminó la tarea de Moisés. Y la tiene que seguir alguien más, ¿sí? Y a veces nosotros tenemos que tomar la dimensión, ¿sí? A veces que hay momentos donde somos plenamente, siempre estamos aprendiendo, ¿no? Pero somos plenamente educados por el Espíritu del Padre que habita en los demás, ¿sí? Y eso requiere de mansedumbre, de esto, Shema, poder tener escucha. Pero yo creo que muy bien esto porque también muchas veces no hemos querido escuchar, muchas veces no ocurre esto en las congregaciones, de ir y hacer discípulos. Yo le pedí a Fernando si nos puede citar esa palabra de ir y hacer discípulos. Porque muchas veces creemos de que nosotros somos imprescindibles, que no hay nadie mejor que nosotros para hacer la tarea. Eso no es verdad. Nuestro tiempo de la tarea tiene un vencimiento. Porque nuestro tiempo también son ciclos, etapas, momentos que fuimos educados, ¿sí? Educados, por decirlo de una manera. Fuimos enseñados porque tenemos que aprender. No llegamos sabiendo todo. Entonces, después hay momentos donde tenemos que convidar eso, ¿sí? Volcar eso que el Padre puso en los demás para que nos llenara, ¿sí? Ahora nos toca convidar. Y muchas veces creemos que somos imprescindibles. O también pasa, como pasó en la rebelión de Coré, de que Coré creía que él ya tenía que ser líder. Y no tenía esas características, ¿sí? Y a veces pasa, gente que quiere ser de nada o pasar a ser un ministro. No importa, un ministro es una tarea, es una función nada más. Pues somos humanos con corazones, con cosas. ¿Sí? No somos imprescindibles. Lo que sí tenemos que tomar en serio esto de la tarea. Ahora sí, Fernando. Sí, por favor. Amén. Vamos a leerlo de la versión Reina Valera, en 1960. El versículo está en el libro de San Mateo, como dice la versión Reina Valera, en el capítulo 28, versículo 19. Dice así la palabra del Eterno, dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, ¿no? Dice, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, eso es un error, ¿no? Esta versión, amén. Y eso lo quería aclarar, que en la versión hebrea, en la Torá viviente, utiliza el verbo de tamidim. Dice, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizando en mi nombre, Yeshua. Eso dice, no dice el nombre del Padre, del Hijo. Eso es Mateo 28. Mateo 28. Esto, Mateo 28, ¿sí? Nosotros, si vamos, ¿querés hacer el esfuerzo? ¿Sí? No nos reprendas como un demonio por ahí que puede salir eso, ¿no? Esto que están diciendo, sí, está adulterada,
Si tenés dudas, anda. Hoy tenemos el Google para hacer el ejercicio, no necesitamos tener la Biblia en latín, ¿no? Pero andá y fíjate y chequealo y vas a ver que está adulterada, ¿sí? Porque en la versión en latín no aparece. Porque ¿cómo se llama? El pacto renovado, ¿sí? El Brija de allá, como lo conocemos nosotros, todo lo que es el libro de Mateo en adelante fue escrito mayormente en griego, ¿sí? Así que no aparece, porque no era costumbre, Acá estamos volteando un ídolo, por decir esto, ¿no? Yo sé que por ahí, pero es necesario que lo hablemos esto, ¿sí? Ir y hacer discípulos en mi nombre, porque la costumbre hebrea era que antes se hacían los discípulos, se bautizaban los discípulos ¿en qué? Con el nombre de su maestro, ¿sí? Entonces, fíjense qué adulterado que está esto, porque eso eran hebreos, fue escrito esto para hebreos y hoy tenemos nosotros que tener espíritu hebreo. Sí, amén. Justamente eso, tocando el tema que decimos, Diego, sí. Y aún la Reina Valera, esta versión, habla, en el libro de Timoteo, habla de que los posteriores tiempos van a venir doctrinas engañosas, mentirosas, ¿no? Y esta es una doctrina que tenemos que tener cuidado. Por ahí vos pensás, bueno, ¿pero qué tiene malo? Sí, tiene mucho de malo. Tiene mucho porque tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado porque estamos haciendo algo que no está escrito en la palabra. Sí. Y lo estamos dejando llevar por doctrinas del hombre, ¿no? Que sabemos que atrás del hombre siempre está el enemigo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Sí. Tenemos que tener cuidado. Sí, estoy casi tentado a agarrar un palo y pegar a muchas idolatrías. Pero esta no es la función de hoy. Así que no nos debimos de que esta tentación no nos lleve a desviarnos de la tarea, ¿sí? Así que vamos a seguir. Entonces, esto es tan importante hoy. Tiene varios versículos, Fernando, pero esto, a medida que voy hablando, me detenés, Fernando, ¿sí? Sí, acá hay uno. Esto es muy importante porque ese espíritu, ¿sí? Ese espíritu que pone el Padre en nosotros es para que nosotros escuchemos, alojemos, comprendamos que esta tarea de aprender, de ser aprendidos, ¿sí? Por el Ruach, por el Espíritu del Padre, que también es escuchar lo que hay en el otro, y en el otro hay también Espíritu Santo. No solamente nosotros. Y a veces tenemos esta visión muy miope, demasiado miope. Y sobre todo los líderes, ¿sí? Sobre todo los líderes, porque tenemos más responsabilidad. Sobre todo los líderes. Tenemos una visión miope de esto. Porque muchas veces hay en nuestro corazón mucho orgullo. Creemos que solamente nosotros podemos hacer la tarea. Eso no es así. No es así. Es tiempo de convidar. Hay tiempos de convidar porque hay mayor bendición en dar que en recibir. Y esto no lo entendemos. Ahí tenemos una visión miope. Hay un tiempo de llenarse y un tiempo de convidar. Entonces, por eso esto de ir y hacer discípulos. ¿Cuántos discípulos tenemos? Si tenemos, vamos a pensar. Si tenemos 10 personas en nuestra congregación, ¿cuántos discípulos tenemos? Uno. Estás formando, cuando te enfermas, pasa algo, tiene que haber discípulos, tiene que haber esos varones que no solamente combatan en la tierra. Vamos a agarrar este modelo bíblico, ¿sí? De Moisés en la cima del monte, ¿sí? Le levantaban los brazos, y no solamente que descansaba en la roca, ¿sí? Porque hay mucho, ¿no? Porque la roca es nuestro amado Yeshua, ¿sí? Él descansó ¿dónde? En la roca se descansa, en Yeshua. Y esto es muy importante. Él descansó ahí mientras los varones les levantaban los brazos, ¿sí? Que no solamente se requiere esos dos varones, también se requiere de aquel que batalla ahí abajo, ¿sí? Y hay mucho para hablar. Sí, Fernando, sé que tenés algo, ¿sí? Porque me estás mirando. Perdón.
No, y hablando de discípulos, ¿no? Porque el Señor, Yeshua, buscó a sus discípulos, ¿no? Buscó esos 12 pescadores, ¿no? Que no es, no nos maté, pero no es casualidad, ¿no? Pero aún Yeshua le dijo en el libro de Juan a aquellos judíos que habían creído en él, fíjense la enseñanza del Señor para todos nosotros, ¿no? Para que entendamos qué significa ser también discípulos. Pero la palabra dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, ser discípulos no es solamente ir a una clase de un maestro, ¿no? Y escuchar, escribo todo en el cuaderno, me voy, listo, no. Es permanecer, en esta versión dice permanecer, en otra versión le dice obedecer. ¿Y qué implica permanecer y obedecer? ¿Qué implica? Poner por obra. Amén. Es poner por obra, es vivirlo. Por eso digo, hablo de que esta escena, vamos a imaginarla, yo me la imagino en mi mente como una escena. Esta escena bíblica habla de eso. Ahí se estaba poniendo por obra todo en esta batalla. ¿Sí? O si no se le ocurrió decir, no, escúchame, yo siempre estoy con vos, que vayan a batallar los otros, que no congregan eso, que batallen ellos. No, fue y puso el cuerpo, José. Y esta característica, por decirlo, ¿no? Es lo que trae frutos. Esta prestancia, no sé si existe la palabra prestancia, pero esta prestancia, ¿sí?, de ir y poner por obra, tiene que ver con ser discípulos. No dejamos de ser discípulos de nuestro Maestro, que nos bautizamos en nombre de Él, ¿sí? Jesús de Nazaret, Yeshua. Él es nuestro Maestro, como era la costumbre hebrea, ¿sí? Por eso esto es importante, no dejamos de ser discípulos de Él, pero es tiempo de convidar, es tiempo también, ¿sí? Y yo sé que muchas veces esta tarea tan importante es como agarrar, hoy hablamos con Fernando, ¿no? Es como agarrar, ¿sí? Agarrar algo que está, por decirlo, que está sucio, que está despeluchado, mejor, vamos a hablar de una piedra, vamos a hablar mejor de una piedra, ¿sí? Es como pulir una piedra, y lleva trabajo, que mientras también uno hace esta tarea hoy de convidar, ¿sí?, también va aprendiendo. Aprende de mansedumbre, de paciencia. ¿Cuántas cosas de lo que estoy hablando son bíblicas? ¿Sí? Fíjense en esto. Este detalle, pero la piedra se tiene que dejar pulir. Porque si no se deja pulir, no puede agarrar la tarea que viene. Esto es muy importante, dejarse pulir, ¿sí? No, pero yo no quiero caer en manos de hombres, pero porque no ves que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu Santo está en el otro. Basta de tener esta mirada tan carnal. Por eso muchas veces estamos bebiendo leche nada más. No podemos beber vianda. No podemos estar comiendo vianda, sólido. Leche. Pablo lo decía, Sí. dice, si todavía no pueden comer comida sólida, todavía son niños incapaces de degustar, todavía tienen que estar bebiendo leche, y eso nos habla de que no queremos crecer. Sí, no queremos crecer porque no usa esta palabra, ¿no? Esta prestancia. Es necesario, sé que nos incomoda, que te laven, ¿sí?, que te corten el pelo. Parece algo muy superficial, pero si nosotros tenemos esa mirada más profunda, inevitablemente vamos a ver algo sumamente rico en esto. Tienes que fijarte que te corten el pelo, que te corten las uñas, porque así venimos. Que te laven, te despiojen, como me ha dicho un maestro mío. Tienes que fijarte que te despiojen, te saquen, si tenés pulga, le saquen la suciedad. No gusta eso. No te gusta. Pero hay que dejarse. Porque después es tiempo de hacerlo nosotros. Aquel que se dejó despiojar, pues estamos hablando en una metáfora, ¿sí? Por favor.
pero también es que es muy real. Pero después te toca hacerlo a vos con los demás. Después te toca hacerlo a vos con los demás. Y esto es algo, es una tarea sumamente importante. ¿Sí? Muchas veces hablamos de los talentos, está en la escritura, ¿sí? ¿Qué hicimos nosotros con esto que nos puso el Padre? ¿Cuántos talentos podemos devolverle cuando venga nuestro amado Yeshua? ¿Cuántos talentos? No, porque yo soy más importante, yo no hay nadie, por eso me levantó el Padre para que lo haga yo solamente. No, hermano, ¿qué tenés en el corazón? ¿Qué tenés en el corazón? ¿Quién te puso esas ideas? ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Ya fuiste formado, ahora te tenés que formar. Y esto es muy importante en el pueblo. Nosotros tenemos que aprender esto. ¿Sí? Es muy, muy, muy importante esta tarea que nos toca hacer, formar, ser discípulo, siempre. Esto no te vas a zafar de esto, pero porque siempre tenemos que estar aprendiendo. No es que el maestro deja de aprender. Es un grave error eso. Es un grave error, porque también tenemos que tener esa actitud, ¿sí? Esa mansedumbre, esa paciencia de saber que nosotros también nos equivocamos. ¿Pero por qué? Porque también tenemos que seguir incorporando, seguir teniendo más intimidad con el Espíritu del Padre. Fernando, sí, tenés cosas en... Estoy buscando, mientras vas hablando, estoy también meditando, ¿no? Creo que todavía no, recién cuando arrancamos, hablamos de Mateo, ¿no? De Mateo 28, 19, nos decía, ir y hacer discípulos. También tenemos que entenderlo que para cumplir el mandamiento del Maestro, ir a ser discípulos, primero tenemos que dejar que nos discipulen. Claro. Entonces, porque justamente la semana pasada estábamos hablando con los hermanos en uno de los estudios bíblicos y decíamos, hay una palabra en el libro de Mateo que habla de la lámpara del cuerpo, ¿no? Que los ojos. Y decía que si el cuerpo está en luz, ¿no? Si nuestros ojos están en luz, todo el cuerpo está en luz, y si nuestros ojos están en oscuridad, todo nuestro cuerpo está en tiniebla. Entonces, si la enseñanza que nosotros tenemos viene del hombre, es lo que vamos a enseñar. Vamos a enseñar esa enseñanza de hombre. Está bien. Entonces tenemos que entender que... El tema está cómo discernir eso. Claro, tenemos que entender que Yeshua es nuestro maestro. Claro. Él es nuestro Adón. Bien. No hay, o sea, el ir a ser discípulo, el mandamiento que decíamos que lo daba Yeshua, entendemos que Él es nuestro Adón. Si vos no entendés que Él es tu Adón, que Él es tu maestro, entonces vas a escuchar al hombre. Bien, ahora agarro esto, porque muchas personas dicen, yo no me sujeto a los hombres, yo me sujeto solamente a Jesús, a Yeshua. Agarran y manipulan un mandamiento. Agarran y manipulan un mandamiento. Pero acá dice que tenemos que vivir en congregación, no vivir solos. Y esto se nos olvida en ese argumento tan empobrecido por recortarlo y manipularlo. ¿Sí? No. Es necesario que vivamos en congregación, en pueblo. Por lo tanto, esto se tiene que dar en el pueblo, con otros. No se puede dar solo. Ahí está la dificultad. ¿Sí? Porque estos que dicen así no congregan, no se dejan enseñar, ya la saben todas. Ese no es el Espíritu del Padre. Claro que no. Porque el Espíritu del Padre es formativo, forma caracteres. Por eso el mismo Abraham decía Abraham el hebreo, porque hebreo, el significado hebreo, no, están judaizando esta gente, no, sacate esas cosas de la cabeza, por favor, escuchá, ¿sí? No estamos judaizando nada, agarra la Biblia, lee más,
por favor, ¿sí? Es necesario. Hebreo significa transitar, ir de una orilla a la otra. Y eso no es lo que hacemos cuando aprendemos, eso no es lo que hace el Padre. Y nosotros, ¿qué creemos que es? Pasar de una orilla a la otra. Es cruzar un río. El río nos lleva, y no nos lleva en el lugar enfrente de nosotros. Cuando nos tiramos al agua, ya te desplaza el agua y ya no llegás donde vos querés. Llegás donde el agua te va a dejar. ¿Sí? Ah, no, pero yo quería... Bueno, pero no importa lo que vos querés. Por eso, en esto de la formación, en ser hebreo, lo decimos ser hebreo, carácter, espíritu hebreo, significa con dejarse formar según la voluntad del Padre. Que el Padre nos va a transitar, esa agua que es el mismo Espíritu Santo es el agua, es el mismo Yeshua, que nos va a dejar en otro lugar, no donde nosotros queremos. Y no nos incomodamos porque por ahí vamos a tragar agua en el río. Vamos a pasar muchas cosas, sí, mi Fernando. Pero, y hablando, recién dijiste que el río nos va a llevar donde Él quiere llevarnos, ¿no? Nos va a arrastrar por la corriente. Claro. Y se venía a la mente la profecía del templo de Ezequiel, ¿no? Cuando la palabra dice que Ezequiel veía agua que salía del templo, ¿no? Y se metía hasta los tobillos, y después se metía hasta la rodilla, y después se metía, hasta qué momento ya no hacía pie. Entonces el agua lo llevaba. Los discípulos tienen que ser así, tienen que dejar llevarse por el Ruach, tienen que dejar llevarse por el maestro, porque nadar en contra de la voluntad del Padre es ir en contra del Padre, es rebelarnos, es no aceptar su voluntad. Amén. ¿No? Se viene solamente de que vos decías del tema del agua, ¿no? Y aparte también esa confianza de entender que si queremos ser discípulos, cada vez el Padre nos va a ir metiendo más al agua, hasta depender totalmente de Él. Exacto. Y esto de hacer discípulos es para todos, no solamente para los que recién estamos empezando tal vez, yo también aquellos que están liderando, que tienen mucha responsabilidad. Claro. Ser un líder, ¿no? es mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Así es. Entonces, si... ¿Y qué es ser un líder, Fernando? Uy, casi me arranco la... Tranquilo. Casi me arranco la oreja. Yo no sé cuál es el término... Sí, pero charlando, estamos conversando. No sé cuál es el término exacto de líder, ¿no? Pero creo que ya alguna vez charlamos el tema este de liderazgo, porque les cuento, yo soy retirado de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y como una vez charlábamos que en las Fuerzas Armadas hay dos tipos de líderes. El que lo forman con un carácter, y aquel que es el líder natural, que es innato, que ya está en él el guiar a las personas. Y un líder es siempre el que va adelante, el que muestra las cosas como se tienen que hacer cuando las hace él, ¿no? Como, así, hablando como en criollo, el que mete las manos al barro, el que se ensucia, ¿no? Y muestra el camino. Yeshua, el mejor, no, creo que en él es el modelo. Es el mejor líder. Él nos mostró cómo ser líder. Claro. Predicaba en la sinagoga de la Avenida del Reino. Hablaba con prostitutas y publicanos. Le decían amigo de pecadores. Estaban pecadores, porque estaban con los pecadores. ¿Cómo estás con los pecadores? Amigo con ellos. Amigo de los pecadores. Y él mostró el liderazgo. Ahí mostró el liderazgo. Entonces, creo que, voy a repetir, no sé cuál es el término exacto de líder, pero yo creo que en el maestro está la definición de liderazgo. Sí, bien. Casi que si le doy una guitarra. Vamos, está bueno. No sé si tenemos comentarios. Fernando, ¿nos mencionás, por favor? Amén. Dios te bendiga. Gracias a los hermanos que se están conectando con nosotros de temprano ya. A nuestro apóstol Juan Vicarra, a la profetisa Lorena y al séptimo. Bendiciones, shalom. Dios los bendiga. Ahí a la célula de González Catán. Dios bendiga a la hermana Miguelina, a la célula de Colombia. Amén. Hoy estuvimos en el estudio con ella. Dios bendiga al evangelista Diego Díaz. Amén. Y a su Bendiciones. familia, ¿no? Dios los bendiga.
Dios bendiga al hermano Guillermo Fernández. Amén. Guillermo, vamos a hacer un paréntesis. Guillermo, Justo. estuvimos hablando en privado, así, Amén. en el espacio, y lo voy a hacer acá público, porque él también en el momento me invitó públicamente, sí, por privado, pero también públicamente. Te vamos a invitar, Guillermo, ya que estás, vamos a invitar para el próximo programa de Shema Israel. Amén. ¿Sí? Así que no te vamos a pedir que traigas nada programado, que vengas a conversar. Así que ya hacemos abierto, ya te metimos a la cancha, te empujamos al medio, te empujamos al medio, así que nada, te vamos a esperar. Bueno, si el Padre quiere, está la voluntad que podamos estar conversando estas cosas en el próximo programa, el próximo lunes. Shema Israel. Sí, amén. Al hermano Víctor Valdebenito, de la hermana Elizabeth Escobar, Dios los bendiga a mis hermanos de acá del noroeste, Dios bendiga a todas sus familias. Dios bendiga a toda su familia. Dios bendiga a toda la audiencia que nos está escuchando. Sabemos que hay muchos escuchando que no participan, ¿no? Pero bueno, los entendemos y también queremos decirles que estamos abiertos. Sí. Estamos abiertos a cualquier consulta. Los hermanos del ministerio están ahí en la página de Facebook y ellos van a poder contestar si nosotros no podemos hacerlo, pero los invitamos a que participen con preguntas, con inquietudes, con opiniones. Por favor, háganlo. Nosotros somos abiertos a escuchar. Y queremos invitarte al Ministerio de Raíces que intervenga con nosotros con el programa Shema Israel al 291-501-1258, Bahía Blanca, y si no, a los teléfonos de la radio al 291-44-22-240 o al 6491-073. Estas son las radios de la radio. Amén. Tenemos ahí un tema que le pedimos a... Ahí está. Es impresionante, está atento nuestro hermano Ricky. Así que, Ricky, ¿qué te parece si pasamos un interview, un break? ¿Sí? Vamos a escuchar un tema de Blue Wilbur. ¿Les parece? Un momento. Que el Padre hoy nos ponía, ¿no? Que es algo sumamente bíblico. Es un mandamiento esto. De aprender a escuchar, aprender a alojar. Yo por ahí no tomaba la dimensión de este nombre que nos traía, Shema Israel, ¿no? Porque a veces uno cree que es mejor educar, decir, hagan esto, hagan aquello, esto es así. Y a veces el que no está escuchando es uno. ¿Sí? A veces el que no está diciendo Shema es uno. Escuchar, alojar y por obra. Y uno ahora voy tomando la dimensión que va tomando este programa, ¿sí? Es poder escuchar, ¿sí? Poder escuchar esto que el Padre hoy nos convidaba, ¿sí? Para nosotros, también para ustedes. De aprender, dejarse pulir, que se incomoda. Nuestro Padre es un Dios, un Elohim de incomodidad. Porque la comodidad es del mundo, mi hermano, mi hermana. No podemos aprender desde la comodidad. La comodidad no es en el mundo, el confort es del mundo, no es del Espíritu del Padre. Por eso este concepto de aprender a ser hebreo, algo que no tenemos, de aprender a hacer, de pasar de una orilla a la otra. Y cuando llegamos a la otra tenemos que pasar a otra orilla, y a otra, y a otra. Esto es lo que pasó el pueblo en el desierto. Más bien, Bar Midbar, como el nombre de nuestro hermano, el programa de nuestro hermano Guillermo. Aprender a que no vamos a estar cómodos. Y hacerlo propio, ¿sí? Hacerlo propio para nosotros eso. Aprender a transitar sin irnos, sin escaparnos, sin querer volver a Egipto. Saber que esto es necesario. Que pasemos circunstancias, que aprendamos a ser moldeados. Muchas veces, cuando nuestro orgullo está alto, aprender que el Padre nos doble las rodillas, porque no podemos hacerlo nosotros. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender? Hay mucho orgullo, mucha soberbia en nuestros corazones. Y si nosotros no nos damos cuenta de estas cuestiones, ¿cómo vamos a, primero,
aprender. Y segundo, ¿qué vamos a convidar? ¿Qué vamos a pasarle? Fernando ya habló algo de eso, ¿sí? ¿Qué pasamos? Doctrinas humanas. Enseñamos a otros a ser soberbios, a que el ministro es el más importante. Sí, es parte de una tarea, pero es un engranaje nada más. Es un engranaje. Esto es lo que nosotros por ahí no podemos llegar a entender. Bajémonos del caballo un poco. Tenemos una tarea, sí importante, pero es necesario, primero, esto tenemos que realmente ponerlo en examinación, ¿sí? ¿Cómo está nuestro corazón en relación a estas cosas? Así que, Fernando, ¿tenés algunas cosas? Adelante. Amén. Sí, no, estaba pensando en varias cosas mientras iba hablando. Bueno, tiranos algunas. Lo hebreo, el carácter de hebreo. El primer hombre que se llamó hebreo fue Abraham. Y si nosotros vemos lo que dice Abraham dejó su tierra, su parentela, sus familiares y le creyó al Eterno y se movió a consecuencia, ¿no? De creer. Entonces, ahí está también, digamos, por así decirlo, el carácter de hebreo, de movernos, ¿no? Dejar el confort, porque Abraham estaba en confort seguramente, sí. ¿no? Estaba tranquilo, con sus animales, que son su esposa, ¿no? Pero decidió seguir al Eterno. ¿A dónde? ¿A dónde? Decidió creer. Y encima, ¿seguirlo a dónde? ¿Dónde lo sabía? Claro, y aparte a una tierra que, la tierra de Canaán, que en ese tiempo, imaginémonos, Abraham no sabía lo que es ahora, que parte de la tierra de Canaán es Israel, ¿no? Sí. Él se movió a una tierra y creyó que su ascendencia sería como la de estrella, como la arena del mar, ¿no? Y eso tiene mucho grande, y eso nos lleva mucho a que por ahí todavía no aprendemos o no nos gusta depender del Padre. Sí, eso es parte, ¿no? Es parte, es que estamos mandando el mensaje, digo, para que se entienda. Andate a tu casa, no. Andate de tus creencias, andate de Egipto, salí de Egipto. Aunque siempre nos llevamos algo, porque es característica humana, ¿sí? Pero eso tiene que morir en el desierto. Eso tiene que morir en el desierto. Si no, no podemos pasar el río para llegar a la tierra prometida, en ese tiempo pasaje bíblico, Canaán. Una sombra de lo que era de venir, que es ese Yahushua, ese Josué, ese Yahushua significa esa función de pasar al pueblo a la tierra Canaán. Y esa función, como sombra que venir, es de Yeshua, ¿sí? Entonces, y y el desierto estaba para que muera Egipto. El desierto, el Padre lo hizo para que muera Egipto en nuestro corazón. Y bueno, esa es la tarea, ¿sí? Y que Egipto muera en nuestro corazón no nos va a poner cómodos, sino nos va a estar incomodando, porque hasta que llegaron al río estuvieron pensando en Egipto. Bueno, no van a poder pasar. Ustedes no pueden llegar a otro lado. Tienen que morir acá. No pueden pasar. Entonces, esto es ser hebreo. Dejarse incomodar, ¿sí? Toda esa generación que no dejó morir a Egipto en su corazón, no pudo pasar. Pudieron pasar sus hijos menores de 20 años que habían nacido ¿en dónde? En el desierto. No eran ya generación de Egipto. O sea, no nacieron con Egipto. Entonces, ese es el tiempo, ¿sí? Por eso la formación que nosotros estamos hablando tiene que ver. Mientras nosotros estamos muriendo a Egipto, tenemos que enseñar a los otros que mueran a Egipto, ¿sí? Esto es muy importante. Esto es, ser enseñados por el Espíritu del Padre, pero también enseñar, también es convidar, ¿sí? Y todo tiene su tiempo, dice la Escritura, ¿sí? Hay tiempo para esto, hay tiempo para aquello. Esto está en Proverbios, ¿sí?
O Eclesiastés. Está en Eclesiastés. ¿No la buscás, por favor? Amén. Todo tiene su tiempo. ¿Sí? A veces somos como medios atolondrados, medios apresurados. Queremos rápidamente. No, yo quiero tener una iglesia con 1000 personas. Pero si no te dejas gobernar por el Espíritu del Padre, ¿para qué querés 1000 personas? Porque hay que llevar 1000 personas. No solamente que vayan a la iglesia, hay que acompañarlas personalmente, saber cómo están. Bueno, ¿eso lo hacemos? Eso lo podemos con 10. Pero a veces vienen 1000 personas y de las 1000 personas los ministros no saben en qué situación están, qué hacen, qué no hacen. Y esas 1000 personas son como ovejitas que no aprenden nunca porque no se les enseña. ¿A qué? A que en algún momento tienen que coordinar personas. Esas 1000 tienen que ser líderes también. Tenemos que enseñar líderes. Líderes de líderes. Porque también la Escritura nos ha enseñado, ¿sí? Había líderes de 10 personas, líderes de 50, líderes de 1000. Pero hay que aprenderlo. Por eso esto es importante, ¿sí? Tenemos que delegar, tenemos que descansar también. Tenemos que descansar en los brazos del otro. Porque así dice la Escritura. Hay que descansar en el otro. Hay que confiar en que el Espíritu del Padre está haciendo la obra en el otro. Pero no dejarlos solos. Nosotros acá, por lo menos en este ministerio, no creemos que... Bueno, total, el Espíritu lo hace todo. Nosotros solamente lo llevamos a la iglesia y lo hace todo. Los tiramos ahí adentro y listo. Estamos en un grave error. Es un grave error. Nosotros tenemos que acompañar así de manera... Y si tenemos 1000 personas, hay que tener, no sé, por lo menos, 500 discípulos haber preparado. Si no, ¿cómo podemos tener 1000 personas y dejarlas ahí? O sea, ¿qué tenemos en la cabeza? Tenemos que acompañar a los procesos. Eso es tarea de los hermanos más crecidos. O solamente vamos a escuchar canciones a la iglesia. Y a que predique el pastor y ya está, después me voy. Eso también es lo que se enseña. No, tenemos que empezar a tomarnos en serio. A tomarnos en serio. Que estar adelante de personas es también acompañarlas en los procesos. Es muy fácil, si no la tarea. Es muy fácil. Hay que acompañar. Y no son propiedad nuestra. Si en algún momento se nos pasó esto en la cabeza. No, son míos. No. No, estás equivocado, mi hermano. No son tuyos. Y son míos, son del Mesías. Ovejas del Mesías. Somos todos ovejas del Mesías. Pero no son nuestros. No, esto es mío. No te apropies, ni te apropies de la tarea. Porque tampoco es tuya. Somos unos meros administradores de los tiempos del Eterno. Ciclos. No escuches a tu orgullo, no escuches. Es la soberbia que hay en tu corazón. Por favor, pues nos va a llevar muy lejos. Lejos del sentido que tiene el Padre para nuestras vidas. Tenemos que acompañar a las personas, tienen que ser líderes. Tienen que aprender a ser líderes, primero en su vida. Tener cierto dominio propio, eso es lo que nos da el Padre, pero hay que aprenderlo. Es que por la persona se quiere escapar. Vení que te ayudamos, dejate ayudar. Vos no me vas a entender hoy. Dejate pulir, dejate que yo te lave, dejate. Después tenés que hacerlo vos. Y uno de los requisitos del diaconado, ¿no? Que dice que tienen que ser puestos a prueba y después de hacer el diaconado. Entonces, todos queremos ser líderes, ¿no? Todos queremos ser, no sé, apóstol, profeta, maestro, pero para eso... ¿Para qué queremos ser líderes, profeta? Sí, pero vamos a agarrar, no es que me agarro con pero hay que repensar la cosa. Todos quieren ser profetas, todos quieren profetizar. Perdónenme, dejémonos de joder. Lo que nosotros tenemos que anhelar es estar en los brazos de Yeshua, de Jesús de Nazaret. Eso es lo que tenemos que anhelar. Y tenemos que anhelar la tarea que Él nos va a dar. Y hacernos cargo del tiempo que tengamos la tarea en nuestras manos, porque tampoco es nuestra.
una locura. Porque esto es Egipto. Yo quiero ser el emperador no sé, la provincia de... Pará un poco. No tenemos que anhelar. Lo que tenemos que anhelar es el Espíritu del Padre y a Dios que está pronto. Y Él nos va a dar. El ministerio solamente es un engranaje. Es una función importante, muy importante. Pero para hacer esto que estuvimos hablando en el programa, no para otra cosa. Es para edificación del pueblo, no es para que tu orgullo, tu soberbia se levante. Por favor. No es para que... No es como digo. No. Pero porque esto que vos me trae, circula, fluye. No, pero es que eso tenemos que entender que los ministerios que son del Padre, ¿no? Que son de nuestro Señor, son para perfeccionar al cuerpo. Claro. Son un instrumento para preparar líderes, ¿no? Para preparar hermanos y hermanas. No es para que te sienten delante del todo y te ponen la corona del rey. No, el rey es uno solo. Nosotros somos, por eso la cabeza es él nada más. Sí. Menos mal, gracias a Dios, gracias a él que es él. ¿Qué dice? Tienen sus coronas. Claro. Tiran el orgullo. No, pero yo fui profesional, yo fui psicólogo social, tirana, no sirve más eso. A mí no me sirve eso. Tirá todo eso. Yo fui máximo, no sirve de nada eso. Ahora no son nada sin mí. Tenemos que entender eso, que el ser líder, ¿no? o el añorar un ministerio, significa que tenés que tener, sos un instrumento para enseñar a otro, para perfeccionar a otro, para ayudar a crecer a otro, ¿no? Entonces, y eso por ahí no era lo que yo esperaba. Yo quiero profetizar, hablar en 1000 lenguas y tocar, sanar y bueno, no sé, me parece que hay muchas cosas que replantear, muchas cosas que está bien pero ¿cuántas cosas tienen que pasar primero en vos? Digo, si el Padre quiere que eso suceda, sería hermoso, ¿sí? Pero más hermoso, primero, es que vos pases procesos. Esta es la parte. No, pero yo no quiero pasarlo, yo quiero hacer todo eso. Bueno, primero niño, hay que agarrar la mamadera, tenés que dejarte que yo te ponga la mamadera, tenés que dejarte que te lave y tenés que beber leche, no vianda, más. Eso para vianda, la gente más madura, gente que está aprendiendo a que transitar, ser objeto de tránsito, o sujeto de tránsito en esto del camino en el desierto, ¿no? De ser sujeto de tránsito es lo común. Aparte, yo me entregaba hablando vos de los procesos, ¿no? De ser un bebé, de nacer de nuevo, claro. Fíjate que Jesús le hablaba a un varón, a Nicodemo. Y Nicodemo no era un obrero pequeño, era una persona importante. Un líder entre los fariseos. Y él decía, tenés que nacer de nuevo. Y el líder no entendía. Él no entendía, ¿y qué me tengo que meter de vuelta? En el útero. ¿Cómo hago? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender también. Que el ser líder, o el ser apóstol, profeta, significa también, de alguna manera, nacer de nuevo. O sea, porque el ministerio, sea cual sea, no viene sobre el viejo hombre. Bien. Ya estamos, perdón. Perdón que te corte, pero... A ver, así, sí, estamos ya, 1000 disculpas. Hoy, bueno, nosotros tenemos que entregar tiempo, ya estamos desfasados un poquito. Le pido 1000 perdón, sí. Pero bueno, me voy a quedar con esto, pero pasamos nosotros solamente. Así que bueno, vamos a pedirle toda la gloria, vamos a darle toda la gloria y vamos a pedirle al Padre que nos llene mucho más. Así que vamos a dar por finalizado Shema Israel, ¿sí? Ahí vamos a sacar los saludos, después los vamos a mandar por privado si hay alguno más. Así que lo más importante es que este programa pueda ser de edificación para nosotros. Eso es lo más importante. ¿Sí? No es la gloria ni para nosotros ni para nadie más, aunque de nuestra boca saca que gloria para el Eterno, que también sea en nuestro corazón. Así que desde acá, desde FM Prosperidad 107.3, Shema Israel, Ministerio Raíces. Shalom, bendiciones. Shalom.